Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un nuevo nombre que ha surgido con la posibilidad de ponerse la camiseta de River. En esta oportunidad es otro jugador que ha sido ofrecido y Marcelo Gallardo lo evaluará seguramente con el correr de los días para saber efectivamente si puede o no realizarse un ofrecimiento concreto por Ignacio Pusetto, jugador que hace bastante se fue acá del fútbol argentino, hace más de 2 años, que hoy por hoy está en el fútbol italiano, pero que deberá definir su futuro a partir del próximo 1 de julio y ver en definitiva en qué equipo va a jugar de cara al segundo semestre de este 2022, que en Europa todavía no ha comenzado, y eso es algo que le juega en contra al millonario, porque los mercados allá en el viejo continente todavía falta bastante para que se cierren. Si bien acá en Argentina todavía queda tiempo, un mes, la realidad es que la competencia oficial ya ha comenzado, y es por eso que el muñeco, junto con su cuerpo técnico y Enzo Francesco y el secretario deportivo, están en la búsqueda de un delantero. Vamos a contarles en definitiva por qué llegó este ofrecimiento y cuántas chances concretas hay de que puedan iniciarse negociaciones formales por Pusetto en este mercado de pases. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco el contexto y la actualidad en la cual se encuentra el futbolista en cuestión, porque es muy importante de cara a lo que puede ser una evaluación para el muñeco y ver en definitiva si se puede realizar, como dije, una propuesta formal al dueño de su pase como para incorporarlo en este receso. Tiene 26 años, es un futbolista relativamente joven que se fue con tan solo 23 años a jugar al fútbol europeo. Tuvo una muy buena temporada en Huracán antes de irse y eso le permitió dar el salto definitivo al viejo continente. Se desempeña como mediocampista ofensivo y su posición hoy no sería el puesto principal a reforzar para Marcelo Gallardo en este periodo de transferencia. Se sabe que el muñeco junto con su cuerpo técnico están buscando incansablemente un delantero y más específicamente una referencia de área que pueda no reemplazar a Julián Álvarez, como dijo ya el DT en conferencia de prensa. El jugador ofensivo que venga no viene para ocupar el lugar de Álvarez, sino que para sumar desde su lugar en una posición en la cual hoy River se encuentra corto claramente de futbolistas. Fue ofrecido a River porque a partir del 1 de julio debe definir su futuro y el club dueño de su base, que es el Watford de Inglaterra, en primera instancia no lo tendría en cuenta, y es por eso que sus representantes lo están ofreciendo a bastantes equipos, no solamente acá del fútbol sudamericano, sino también del viejo continente. En primera instancia está claro, y viendo que todavía, como dije, es un jugador relativamente joven, su idea es continuar en Europa, pero también hay que tener en cuenta que no muchos clubes le van a dar la posibilidad de ser titular, y es por eso que River podría llegar a aparecer como una opción bastante más potable. En su última temporada en el Udinese de Italia, club en el cual estuvo a préstamo, disputó 32 partidos y marcó 6 goles, ha jugado bastante. Ha sido titular o primera pieza de recambio, de hecho comparte plantel con uno de los ex Rivers a los cuales se los ha mencionado como para regresar en este mercado de pases, que es Roberto el Tucu Pereira. Ambos jugadores han sido titulares en el Udinese en el transcurso de esta temporada. Hace aproximadamente 1 año y medio se lo mencionó como posible refuerzo de River, no porque Gallardo lo haya ido a buscar, sino porque se encontraba en una situación bastante parecida a la de ahora. No tenía claro definido su futuro y es por eso que sus agentes deportivos lo iban ofreciendo a distintos clubes. Finalmente en aquella oportunidad pudo cerrar con una institución europea y es por eso que no volvió acá a Argentina, a pesar de haber recibido ofertas de River no, pero sí de Boca y de Racing. Es un volante con muchísima dinámica. Si hay que compararlo con alguno de los jugadores del actual plantel del más grande, se podría decir que el más parecido es Ezequiel Barco. Y si bien es cierto que no hay más jugadores con esas virtudes en el plantel, en primera instancia Gallardo no buscaría jugadores en esa posición, salvo que se presenten oportunidades bastante buenas como para incorporar futbolistas sin tener que poner en riesgo la economía del club por gastar más dinero del que se debe, tanto en traspasos muy caros como en contratos muy onerosos de distintos futbolistas. Como dije, el muñeco sigue en la búsqueda de un delantero. Ha habido bastantes nombres que se han mencionado: Valentín Castellanos, el atacante del New York City, Miguel Ángel Borja, el delantero del Junior de Barranquilla, y ya quedó descartado prácticamente la posibilidad de incorporar a José Manuel López, el atacante de Lanús, que va a ser jugador del Palmeiras de Brasil. De hecho, cuando estoy haciendo este video seguramente estén cerrando los contratos
candidatos para vestir la camiseta del conjunto brasileño. Después de eso no se han mencionado otros nombres como para ser centrodelanteros de River, y es por eso que hay que ir mencionando otras cuestiones, teniendo en cuenta que si bien Gallardo no tiene otras posiciones dentro del campo de juego como prioridad para incorporar, en caso de que algunos de los futbolistas del actual plantel se vayan transferidos, ahí sí River podría abrir más opciones en el mercado. Vamos ahora a contarles la situación contractual que está viviendo el jugador y por qué razón podría llegar a venir a jugar a River en caso, obviamente, de que tanto Marcelo Gallardo como la dirigencia acepten este ofrecimiento e inicien negociaciones con los dueños de su actual pase. Está a préstamo en el Udinese de Italia hasta el 30 de junio de este año. No hay competencia oficial en lo que queda ya en el fútbol italiano, por lo que su cesión futbolísticamente ya terminó, aún quedan unos días, está claro, para el 30 de junio, pero técnicamente ya puede negociar para ver a qué club va a jugar a partir del 1 de julio. El Watford de Inglaterra, como mencioné anteriormente, es el dueño de su pase. Tiene contrato hasta el 30 de junio del 2024 con el equipo que está jugando en Inglaterra por 2 años más, es decir, que sí o sí hay que negociar con los directivos del equipo inglés como para ver si en definitiva puede o no ponerse la camiseta de River. Lo positivo es que al quedarle 2 años todavía es posible arreglar una cesión por una temporada o una temporada y media, porque en cuanto regrese y se termine su préstamo con la institución en la cual vaya, todavía va a tener vínculo con el Watford, y es por eso que no habrá problemas en relación a poder quedar libre con el pase en su poder. No tiene ninguna posibilidad de que esto pase. Su idea es continuar en el fútbol europeo, pero si el Watford quiere definitivamente prestarlo, hay muchas posibilidades de que si no encuentra club en Europa, aunque como dije el mercado europeo es más largo que acá el argentino y eso le juega en contra, no solamente a River sino a la mayoría de los equipos sudamericanos, que tienen que esperar a veces bastantes días como para saber si ciertas negociaciones en Europa terminan de realizarse, como para en definitiva ir a la carga por algunos futbolistas. De hecho, a River le pasó con Valentín Castellanos en el mercado de pases anterior. El periodo de transferencias para los equipos del viejo continente finalizaba el 31 de enero y River recién el 1 de febrero pudo empezar a negociar con el New York City para ver si podía incorporar al atacante. Después finalmente por cuestiones económicas esto no se pudo dar. Y en esta oportunidad todavía falta bastante. La primera semana de agosto será la fecha límite en la cual los equipos de Europa terminen de cerrar sus respectivos refuerzos de cara a la próxima temporada. De hecho, normalmente es el 31 de agosto, pero teniendo en cuenta que el calendario va a finalizar antes debido a que se va a estar disputando el Mundial de Qatar entre noviembre y diciembre de este 2022, los equipos europeos tendrán poco menos para incorporar, pero los equipos argentinos tienen hasta el 7 de julio. Es cierto que después la ventana se abre por un tiempo más en caso de vender a un jugador al exterior, pero en ese caso River tendría que esperar bastante para ver si en definitiva puede o no incorporarlo. De hecho, hace un par de días el presidente del Liverpool de Uruguay aseguró que Nicolás de la Cruz va a ser transferido al fútbol europeo en este mercado de pases y que no falta absolutamente nada para que lleguen ofertas. En caso de que River transfiera al uruguayo antes del 7 de julio, que es la fecha límite del mercado acá en Argentina, River no va a tener un tiempo más para incorporar, pero en caso de que transfiera al jugador a partir del 8 de julio en adelante, sí va a tener tiempo para poder reforzarse con otro futbolista, más allá de que el mercado acá en Argentina ya esté totalmente cerrado. Pusetto está claro que no tiene las mismas características de la Cruz en caso de que River lo elija como posible reemplazo. También hay que ver si para esas fechas Pusetto ya no tiene algún equipo nuevo en Europa. Lo que está claro es que el millonario en primera instancia solamente podría adquirirlo a préstamo, porque no gastarían dinero en incorporar a otro futbolista que no sea un centroatacante, por lo menos en primera instancia. Cuando finalmente el más grande logre incorporar un centro delantero, como dije, no para reemplazar a Julián Álvarez, pero sí para sumarlo al plantel, allí recién se va a abrir las ventanas como para saber si van a incorporar o no en otros lugares del campo de juego. Vamos a repasar rápidamente su trayectoria como futbolista profesional, que si bien no es tan extensa ni tampoco ha jugado en equipos verdaderamente importantes, la realidad es que su rendimiento tanto acá en el fútbol argentino como en el fútbol europeo le ha alcanzado como para ser reconocido, y que por ejemplo cuando estaba acá desempeñándose en el país tuvo un buen nivel para que lo vinieran a buscar rápidamente al fútbol europeo, cuando esto normalmente no sucede salvo que juegues en equipos más importantes como lo son River, Boca o alguno de los otros grandes. Debutó en Atlético Rafaela, disputó 44 partidos con 4 tantos en el equipo santafesino, tuvo un aceptable rendimiento que lo llevó a jugar y vestir la camiseta de Huracán. En el equipo de Parque de los Patricios, 46 encuentros oficiales con 12 anotaciones, una de ellas de penal frente a River en el primer partido oficial que el más grande tuvo en el 2018. Se enfrentaban no por la primera fecha del campeonato,
pero sí por la primera jornada luego del parate que hubo por las vacaciones en esa temporada 2017-2018. El Globo venció al Millonario por 1-0 y el tanto en aquella oportunidad lo marcó Nacho Pusetto de penal. Después de eso tuvo un par de muy buenas temporadas en Huracán que le permitieron obviamente ganarse la consideración de varios equipos europeos. Generalmente los emisarios que vienen a observar futbolistas jóvenes acá en Argentina vienen a ver a los futbolistas tanto de equipos más grandes como de más chicos, pero normalmente siempre terminan ofertando por los jugadores que tienen, por ejemplo, futuro de selección. En el caso de Pusetto, si bien su rendimiento acá en el fútbol argentino era muy bueno, no se suponía que iba a ser un futbolista para jugar en el combinado nacional en un par de años. Sin embargo, el Udinese de Italia terminó pagando 8 millones de euros a inicios del 2020. Justo antes que el fútbol se frenara por la pandemia por coronavirus, y eso hizo que no pudiera iniciar en el mismo nivel en el cual se había ido, y eso claramente le jugó en contra para dar sus primeros pasos en el viejo continente. A pesar de esto, en sus 2 ciclos en el equipo italiano terminó jugando bastante, más de lo que se suponía, habiendo llegado a Europa con menos de 100 partidos en el fútbol argentino. De hecho, únicamente disputó 90 cotejos oficiales entre Rafaela y Huracán, convirtiendo 14 goles, y eso automáticamente lo llevó a jugar en Italia. En Udinese, 94 partidos con 15 goles y una muy buena temporada, sobre todo esta última. Si bien es cierto que el Udinese no se destacó tanto como equipo colectivo, la realidad es que individualmente Pusetto terminó teniendo un buen nivel. En su momento, en octubre del 2020, el Watford de Inglaterra pagó 8 millones y medio de euros por él, a pesar de que prácticamente no había jugado en el equipo italiano, porque como dije, el fútbol se había parado por la pandemia por coronavirus y tenía únicamente un puñado de compromisos en ese momento en Italia. En el Watford obviamente no hizo pie, jugó muy pero muy poco, 9 partidos disputados y sin goles, por lo que ahora casi con seguridad volverán a cederlo. No lo tienen en sus planes como para formar parte de la plantilla titular, ni tampoco para ser parte de los futbolistas habituales de recambio. Es por eso que existe la posibilidad de que pueda renovar su préstamo con el Udinese por una temporada más, pero en principio esto se definiría a partir del 1 de julio y obviamente su representante sabe que puede que esto no suceda, y entonces ya lo viene ofreciendo bastantes equipos del mundo. Uno de ellos ha sido River, y es por eso que durante el transcurso de los próximos días Marcelo Gallardo junto con su cuerpo técnico deberán o no evaluar su futura incorporación. Bueno, para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, está claro que Pusetto es un buen jugador, ha tenido un muy buen año en general en Italia y no estaría mal tenerlo como posible refuerzo de River, pero lo que a todos los hinchas y seguramente también a Marcelo Gallardo los compete en esta situación es saber a quién van a traer de delantero. No para reemplazar a Julián, esto el muñeco lo ha dicho en cada una de las conferencias de prensa y cada vez que le han preguntado por el reemplazante justamente del delantero que hoy está ya vendido al Manchester City, pero se nota que al Millonario le faltan delanteros por el bajo nivel de Brian Romero y porque no sabemos con exactitud cómo va a estar Matías Suárez. Lucas Beltrán se convertirá en una incorporación, pero después no hay más futbolistas, y es por eso que si bien se han nombrado bastantes jugadores en otros sectores del campo de juego y muchos de ellos son buenos porque Pusetto es un gran futbolista, la realidad es que en primera instancia, hasta no cerrar un delantero, veo bastante complicado que River pueda hacer algunas ofertas por futbolistas que jueguen en otra posición. Es por eso que en principio, y más allá de que el actual jugador del Udinese me parece un buen futbolista, en este momento las prioridades son claramente otras. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.